Buenas tardes. En esta ocasión les falta un video explicando la resolución del trabajo práctico número 10 y vamos a dar algunos lineamientos muy generales porque ya es un práctico que deberíamos más o menos dominarlo dentro de lo posible. Ahí en el práctico número 10 tienen un primer ejercicio donde hay una graficación que les muestra, fíjense que en este caso se determinan, hay unas curvas de indiferencia, bien Y, que es lo que está acá arriba, y el bien X. Vamos a tener también, si miramos, fíjense que claramente esto es una curva de indiferencia porque acá tengo un bien Y y acá tengo el bien X. Están planteadas tres curvas de indiferencia, están planteadas las rectas balance, dos rectas balance y tenemos dos óptimos del consumidor. Un óptimo inicial, que es este óptimo 1, y un óptimo final sería, que es el óptimo 2. Entonces me dice algunos datos, me dice en base a la observación de este gráfico y sabiendo que la renta del consumidor, o sea, ya me dan un dato, el dato que me dan es que la renta que tiene este consumidor es de 4.000 pesos, me dice que averigüe cuál es el precio que tiene X y cuál es el precio que le corresponde al bien Y, porque no me lo dan. Pero fíjense que lo que me da el ejercicio es la cantidad máxima de Y y la cantidad máxima de X para el punto inicial, porque me dice cuál es el precio inicial. El precio inicial es el que va a corresponder a la recta balance donde está ubicado el óptimo 1, o que permitió determinar, mejor dicho, el óptimo 1. Entonces nosotros sabemos que estas cantidades esto es renta dividido el precio de Y, que era la cantidad máxima de Y, y este dato que está acá, que es 100, es la renta dividido el precio de X. Entonces, si nosotros sabemos que la renta es esto que está acá en este extremo, esto es la cantidad máxima, es renta, que es 4.000, dividido el precio de Y, que no lo sé, pero sé que este cociente me da 50, puedo calcular el precio de Y pasando 50 como denominador y acá 50 y acá me va a quedar determinado el precio de Y. O sea que 4.000 dividido 50 me va a dar que el precio de Y, esto es igual, ¿sí? Por lo tanto, el precio de Y es igual a 80 pesos. Lo mismo hago con X. Yo sé que esto es igual a 4.000, que es un dato que me dan. El precio de Y el precio de X tampoco me lo dan, pero yo sé que este cociente es igual a 100. Por lo tanto, si hago 4.000 dividido 100, me va a dar, 4.000 dividido 100 me va a dar el precio de X. Es decir, que el precio de X es de 40 pesos. Ahí determinaríamos eso. Dice, en la situación de óptimo 2, o sea, en la situación donde ya está el óptimo 2, el precio del bien X subió, bajó, ¿por qué? ¿Y cuál es el nuevo precio que tiene X? Entonces ahí digo, si el óptimo 2 está más hacia la izquierda, es decir, a este consumidor se le achicó o se le redujo su espacio presupuestal, claramente ya podemos descubrir que el precio del bien X se ha reducido. ¿Sí? O sea que la respuesta acá es que el precio de X se ha reducido. Y como cuando me vuelven a preguntar cuál es el nuevo precio que tiene X, hago la misma operatoria. Va a ser 4.000, que es la renta, dividido ahora la cantidad máxima, que me dicen que es la cantidad máxima de X. Fíjense que la cantidad máxima de X ahora es 40. Por lo tanto, si yo ahora hago 4.000 dividido 40, me va a dar 100. Es decir, que el nuevo precio que tiene X, el nuevo precio que tiene X, ahora es igual a 100 pesos. Acá ya me dan el ejercicio resuelto y me dicen que determine qué cantidades corresponden a los efectos precio, renta y sustitución y explicar conceptualmente cada efecto. Entonces ahí nos tenemos que acordar básicamente lo siguiente. El efecto precio es la diferencia que yo tengo entre la cantidad que antes demandaba el consumidor, o sea, entre estos 40 y estos 20 que tengo acá. O sea que el efecto precio
va a ser esta diferencia de menos 20 unidades. ¿Por qué? Porque debido al aumento del precio de X, se redujo la cantidad consumida del bien. ¿Cuántas unidades redujo este consumidor? Menos 20 unidades, es decir, consume 20 unidades menos del bien X porque el precio del bien X ha aumentado. Eso es el efecto precio o efecto total. Y conceptualmente es eso, es decir, el cambio que experimentó la cantidad consumida del bien X producto de que su precio aumentó, pasó de 40 a 100 pesos. Ese efecto precio, ¿se acuerdan que se dividía en dos subefectos o dos motivos? Es decir, ¿por qué el consumidor dejó de consumir 20 unidades? Dejó de consumir 20 unidades por esos dos motivos. Uno de los motivos es el sustitución. Y el otro motivo es porque tiene un efecto renta o efecto ingreso. Y se acuerdan que para poder separar esos dos subefectos, lo que hacíamos era, en este caso, determinar el aumento. Como este consumidor, debido al aumento de precios, ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo, nosotros fíjense que trazamos ahora una paralela ¿a qué? A la recta balance donde está ahora. Ahora está en la recta balance que le determinó el óptimo 2. Entonces tracé una paralela, le aumenté el ingreso al consumidor hasta que el consumidor pueda volver a alcanzar la curva de indiferencia donde estaba el óptimo 1. Entonces, como cambió, ¿sí? Vamos a ver que el consumidor ahora va a tener esta combinación posible que es la A. Ese puntito A lo vamos a encontrar sobre la misma curva de indiferencia donde él tenía su óptimo inicial. Entonces vemos que el consumidor, pudiendo ubicarse en óptimo A, como estaba antes, es decir, con ese nivel de satisfacción, ahora encontró otra forma de obtener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes, pero en otro puntito de su curva de indiferencia. ¿Y por qué cambió? Porque ahora está sustituyendo. Es decir, como el bien X se hizo ahora relativamente más caro que Y, y que cualquiera de los otros bienes, es decir, ¿qué significa relativamente más caro? En términos comparativos se hizo más caro, porque antes, acuérdense que si uno mira, X valía 40, y esperen que corro acá, y X valía 40 pesos, e Y valía 80 pesos, es decir, X estaba valiendo la mitad de lo que valía Y. Y ahora X vale 100 pesos, es decir, de costar la mitad de lo que costaba Y, ahora cuesta más del doble, un 20% más que el valor del precio de Y. Es decir, de pasar a costar la mitad, pasó a costar más de un 120% más que el precio, un 20% más o menos, 25% más del precio de Y. Entonces, ese cambio de precios relativos o de precios en términos comparativos, como también podríamos decir, hace que el consumidor deje de comprar. ¿Y cuántas unidades dejó de comprar por ese motivo? Y de comprar 40 pasa a comprar, vamos a poner un número de 35. Es decir, dejó de comprar 5 unidades. ¿Por qué? Dejó de comprar 5 unidades porque el bien X se hizo relativamente más caro y él encontró una forma relativamente más barata, por decirlo de alguna manera, de obtener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes cuando estaba en el óptimo 1. Pero el consumidor en realidad va a terminar parado comprando el óptimo 2, es decir, la combinación 2 con 20 unidades de X y creo que 25 unidades de Y. Ese cambio que tiene de 35 hasta 20, es decir, dejar de consumir 15 unidades, ya se debe al motivo renta o motivo ingreso. Es decir, ¿por qué tuvo que dejar de consumir las otras 15 unidades? ¿Y por qué? Porque ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo. Y ahí tenemos los dos motivos de cómo se descompone el efecto precios. Entonces, el efecto precio implicó que el consumidor deje de consumir 20 unidades, 5 unidades las dejó de comprar porque el bien se hizo relativamente más caro que los otros
y encontró una forma más barata de satisfacer y tener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes, y las otras 15 unidades las dejó de comprar porque ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo. Y después me preguntan o me dicen que grafique la curva de demanda de este consumidor. Ahí vamos a tener que recordar que X tuvo dos precios. X originalmente, una curva de demanda, si yo digo acá una curva de demanda, automáticamente yo me imagino que toda curva de demanda va a tener, bueno, vamos a dibujar un poquito más prolijo porque está bien que la curva de demanda, puedo hacer primero la tabla de demanda. La tabla de demanda va a tener precio y cantidad. Entonces voy a dibujar mi tabla de demanda. Bueno, quiso ser prolijo, pero es lo que hay. La tabla de demanda va a tener, miren que acomodo esto un poquito, siempre va a tener precio y cantidad. ¿Sí? Entonces, mi tabla de demanda, si yo la quiero determinar ahora, va a tener precio de X y cantidad demandada del bien X. Acuérdense que yo puedo hacer solo la curva de demanda del bien cuyo precio se ha modificado. En este caso es el bien X. Entonces, ¿qué precio originalmente tenía X? Y nosotros ya lo habíamos averiguado. El precio que originalmente tenía X era, esperen que no sé dónde estoy, 40 originalmente. ¿Y qué cantidad demandaba cuando el precio era 40? Acuérdense que es la cantidad que corresponde a la cantidad óptima, que es, en este caso, 40. ¿Y a qué precio subió después X? ¿Se acuerdan que habíamos descubierto que el nuevo precio de X era ahora 100? ¿Y qué cantidad demanda ahora este consumidor? Acuérdense lo que es está dispuesto y en condiciones de comprar. Ahora está dispuesto y en condiciones de comprar 20 unidades. Entonces, si a esto lo graficamos, esta sería la tabla de demanda que muestra las distintas cantidades que este individuo está dispuesto y en condiciones de comprar a distintos niveles de precio. Cuando el precio era 40, estaba dispuesto y en condiciones de comprar 40 unidades de X. Cuando el precio subió a 100, está dispuesto y en condiciones de comprar 20. Ese cambio de dejar de consumir 20 unidades se denomina efecto precio y estaba compuesto de 5 unidades que dejó de comprar porque el bien se hizo relativamente más caro y otras 15 unidades que las dejó de comprar porque ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo producto del incremento que tuvo el precio de X. En este caso me dan distintas curvas de indiferencia, me dicen cuál es el precio de X y cuál es el precio de Y. Entonces me dice, esta es mi curva de indiferencia, el precio de X vale 100, el precio de X es 10 y el precio de Y también es 10. Y sé que tengo 100 pesos de renta. Entonces, ¿para qué me dan esos datos? Para que yo determine el consumo óptimo, para lo cual voy a tener que determinar la recta balance. La recta balance, acuérdense que se determina con la cantidad máxima que yo tengo de X, que podría tener de X y de Y, y esa cantidad máxima siempre se determina haciendo el cociente entre la renta que tengo, que en este caso son 100, el precio de X me va a dar la cantidad máxima de X, que es 10, y si yo hago la renta dividido el precio de Y, que también es 10, voy a determinar la cantidad máxima de Y. Entonces, si yo trazo la recta balance, voy a descubrir que yo tengo un óptimo que va a estar donde la recta balance alcanza a tocar, más específicamente o más con mejor denominación, diríamos, cuando la recta balance se hace tangente, es decir, toca a la curva de indiferencia más alejada posible del origen. En este caso va a ser acá y acá tendríamos el óptimo 1. Es decir, el consumidor consumiría 5 unidades de Y y 5 unidades de X y ahí estaría con el máximo nivel de satisfacción. Pero después me dicen qué pasaría si la renta sube.
si la renta aumenta a 130, como me dicen acá, vamos a buscarla acá, aumenta a 130, me cambia la cantidad máxima de X y me cambia la cantidad máxima de Y. Nosotros sabemos que en ese caso la recta balance o recta presupuestal se va a trasladar en forma paralela, aumentando hacia la derecha porque se me amplía el espacio presupuestal. Porque ahora tengo, en lugar de 100 pesos como tenía recién, ahora tengo 130. Entonces, voy a determinar la nueva recta balance. La nueva recta balance ahora va a ser 130 dividido 10, 13 como cantidad máxima de X y 13 como cantidad máxima de Y. Y ahí voy a determinar, de X y de Y. Ahí voy a determinar entonces mi nueva recta balance y me va a alcanzar ahora la curva de indiferencia 2. Es decir, yo acá voy a tener entonces ahora el óptimo 2. Ahora voy a estar con el máximo nivel de satisfacción consumiendo 6 unidades de Y y 7 unidades del bien X. Voy a alcanzar entonces un nivel de satisfacción mayor porque se amplió mi espacio presupuestal. Y luego me dice qué pasaría si la renta aumenta a 150. Vuelve a trasladarse mi recta balance más hacia la derecha, cambia la cantidad máxima de Y y cambia la cantidad máxima de X. En este caso va a ser 150 dividido 10. Voy a tener una nueva recta balance que va a estar más hacia la derecha. Entonces voy a tener que ahora va a ser 15 como cantidad máxima de Y y 15 como cantidad máxima de X. Voy a alcanzar ahora la curva de indiferencia número 3, por ponerle un número, y voy a alcanzar el óptimo 3. Ahora puedo consumir 9 de Y y 6 de el bien X. Si yo uno los distintos consumos óptimos de este consumidor, que va adquiriendo con distintos niveles de renta, es decir, si yo uno, bueno, vamos a ponerle que está, bueno, ahí vamos a volver para atrás porque no me gustó como lo hice. Si yo uno los distintos consumos óptimos de este consumidor, es decir, el óptimo 1 con el óptimo 2 y el óptimo 2 con el óptimo 3, esa curvita que salió ahí media torcidita, es la curva renta-consumo. Es decir, me va mostrando los distintos consumos óptimos de este consumidor cuando lo que ha ido variando es el nivel de renta o nivel de ingreso que tiene, pero no se han modificado los precios de los bienes. Y desde esta curva renta-consumo se pueden derivar, se pueden obtener, para que no usen la palabra derivar, se puede obtener la curva de Engel. Esta curva que ustedes ya vieron, ¿sí? Ustedes a esta curva ya la vieron cuando vieron elasticidad. Esta curva muestra, ¿sí?, la relación que hay entre el nivel de renta o nivel de ingreso y la cantidad consumida de un bien. Y en este caso, la curva de Engel la podríamos hacer tanto para el bien X como para el bien Y. En este caso en particular, me dice que lo calcule solamente para el bien X. ¿Y qué me muestra la curva de Engel? La curva de Engel me va a mostrar, vamos a hacer la tablita, la curva de Engel me muestra la relación que hay entonces entre la cantidad demandada de un bien por parte de un consumidor y el nivel de renta de ese consumidor, ¿sí? No es entonces ya relación entre, como veíamos en una curva de demanda, entre precio y cantidad. Acá la relación es entre la renta o ingreso que tiene el consumidor y la cantidad que él estuvo dispuesto y en condiciones de comprar de X a distintos niveles de renta. Eso es la curva de Engel. Muéstrala entonces la relación entre la variable renta o ingreso y la variable cantidad demandada. Entonces, nosotros sabemos en nuestro ejercicio que la renta inicialmente era de 100 pesos
luego la renta subió a 130, según lo que me dice el ejercicio, y luego subió a 150. Cuando la renta era 100, el consumidor estaba parado en su óptimo 1. ¿Cuánto estaba dispuesto y en condiciones de comprar? 5 unidades. Cuando la renta subió a 130, se amplió su espacio presupuestario y alcanzó el óptimo 2. ¿Y cuánta cantidad consume? 7 unidades. Y cuando la renta subió a 150, está dispuesto y en condiciones de comprar, vamos por ahí, 6 unidades. Si nosotros graficamos esa relación, me va a dar una curva de Engel. Es decir, que vemos que a medida que la renta aumentó hasta 150, aumentó el consumo de X, porque pasó de consumir 5 a consumir 7. Cuando la renta volvió a aumentar a 150, el consumidor disminuyó el consumo del bien. Es decir, que el bien pasó de ser un bien normal, porque aumentó la renta y aumentó el consumo en este pedacito, pero cuando la renta volvió a aumentar, el bien se transformó en un bien inferior, porque aumentó la renta y yo dejé de comprar una unidad de X y seguramente pasé a comprar un bien más sofisticado o un bien de mayor estatus, etcétera, etcétera. Y vamos con el último ejercicio que me da este práctico. De vuelta es un ejercicio tradicional, es un ejercicio como el que ustedes se van a encontrar seguramente en el parcial. Vamos a mostrarlo en una hoja separada. Tienen 3 tablas de indiferencia. Saben, fíjense, acá está esta información es para que nosotros grafiquemos la tabla de indiferencia. O sea que con estos datos, esperen que voy a buscar Con estos datos grafico las 3 curvas de indiferencia en el mismo eje cartesiano y con este dato que me dan acá de que la renta es de 900, el precio de X es 18 y el precio de Y es 9, son datos que me dan para que podamos graficar la recta balance o recta presupuestal. Entonces, si nosotros graficamos nuestras curvas de indiferencia, acá por ejemplo están graficadas, las distintas combinaciones de X e Y que me generan el mismo nivel de satisfacción, acá está la rojita, distintas combinaciones de bienes, acá está la curva de indiferencia 2 y en esta tengo la curva de indiferencia número 3. Con esto yo voy a tener que ahora contrarrestar o mostrar en forma comparativa en el mismo eje cartesiano la recta balance o recta presupuestal. Para eso acuérdense que voy a tener que tener en cuenta estos datos. Renta, vamos a volverlo a escribir, renta 900 pesos, X vale 18 pesos y vale 9 pesos. Si yo hago esas divisiones, me va a dar que la cantidad máxima de Y es renta, que es 900, dividido el precio de Y, que es 9, me da que la cantidad máxima de Y es 100. Y la cantidad máxima de X es 50, porque es, en el caso de X, vamos a mirarlo acá abajo, en el caso de X es 50, porque es 900 dividido 18. Entonces, si yo uno esas dos cantidades máximas, voy a obtener la recta balance y voy a determinar el consumo óptimo de este consumidor. El consumo óptimo es el punto de tangencia, el punto donde se toca la recta balance con la curva de indiferencia, más alejada posible del origen, que en este caso es la 1. Entonces acá voy a tener el óptimo inicial. Luego me dicen seguramente qué pasa si el precio del bien X baja, ¿no? Me dicen qué pasa o determine el nuevo equilibrio si el precio del bien X baja a 10. No me cambia la cantidad máxima de Y porque no cambió el precio de Y, pero sí se me va a cambiar la cantidad máxima de... Esperen que quiero controlar algo que no sé si me equivoqué.
no, está bien. Me cambia la cantidad máxima de X, que ahora va a ser 900 dividido 10. Por lo tanto, la cantidad máxima va a ser esto. Porque ahora de vuelta es, acuérdense, 900, que es la renta, pero como el precio bajó a 10, ahora la cantidad máxima es 90. Determino la nueva recta balance. La nueva recta balance va a ser esta. Y voy a tener un nuevo óptimo del consumidor. En este caso, el nuevo óptimo del consumidor va a encontrarse en esta combinación. Acá voy a tener el óptimo 2. Todo esto lo estoy haciendo para mostrar de que hay una situación óptima que cambió, en donde el consumidor antes consumía 30 unidades de X. Acuérdense que el efecto precio, sustitución y renta se calculan, o es un efecto o algo que ocurre sobre el consumo del bien cuyo precio se modificó. O sea que lo tengo que calcular sobre el bien X. El consumidor antes consumía 30 unidades de X y ahora consume, vamos a ponerlo por acá, vamos a suponer que más o menos da 45. Entonces, este cambio que tiene el consumidor de pasar de consumir 30 unidades a pasar a consumir 45 unidades, este cambio que yo tengo de acá, si quieren vamos a ponerlo más abajito. Denme un segundo. Vamos a mandar esto para abajo. Este cambio que tiene el consumidor, que pasó de comprar 30 unidades, que estaba acá, pasó a comprar ahora 45 unidades, es decir, estas 15 unidades más que compra, se deben al motivo precio o efecto total. Es decir, es el cambio que produjo la disminución del precio del bien X. Es decir, como el precio del bien X bajó de cuánto costaba inicialmente, no me acuerdo, ahora vamos a buscarlo acá arriba. Inicialmente valía 18 y luego pasó a 10. Ese cambio de precio de 18 a 10 originó que aumentara el consumo de X en 15 unidades. Esto es el efecto precio, o también llamado efecto total. Ese efecto se subdividía en dos subefectos o en dos motivos distintos: efecto sustitución y efecto renta. Y para poder determinar cuál corresponde o cómo separo los dos efectos, siempre había que partir sobre la recta balance donde ahora está el consumidor. Ahora el consumidor está teniendo su recta balance, que es la que le determinó el óptimo 2. Entonces trazo una paralela a esa recta balance que se haga tangente, por eso fíjense ahí está paralela porque coinciden exactamente. Trazo una paralela hacia abajo hasta que el consumidor pueda volver a ubicarse, ¿sí? O pueda encontrar un punto de tangencia sobre la curva de indiferencia donde estaba originalmente ubicado. Es decir, en la curva de indiferencia rojita, ¿sí? Ahí tendría un puntito en donde esta paralela a la recta balance final traslada una paralela hacia abajo hasta que pueda volver a tocar la curva de indiferencia de donde partió. Ese puntito donde toca, que no puede ser el mismo, ¿se acuerdan que el otro día decíamos? Porque la inclinación que tiene esta que está acá, es decir, donde está el óptimo 2, no es la misma que la inclinación de la recta balance original. Por lo tanto, lo tocará cerquita, como en este caso, y acá tendremos entonces ese puntito que se acuerdan que determinó ese economista llamado John Hicks, que me permite separar los efectos. Entonces, este cambio en la cantidad siempre es en la cantidad de X, ¿sí? Vamos a ponerle por acá. Este cambio de unidades, ¿sí? Que serán
4 unidades, por decirlo de alguna manera. Estas determinaciones no son exactas, ¿sí? Porque son simplemente determinaciones gráficas. Es decir, este pasaje que tiene el consumidor de pasar a consumir de 30, pasar a consumir 34, si quiere le ponemos, o 35, si no nos queremos complicar la existencia, este cambio que tiene en este pedacito es por efecto sustitución. Pero el consumidor no termina parado en A, va a terminar parado en el óptimo 2. ¿Por qué? Porque ahora tiene mayor poder adquisitivo o mayor renta real. Entonces, este salto que puede hacer desde este puntito donde termina el efecto sustitución hasta el punto en donde están las 45 unidades será efecto renta o efecto ingreso. Entonces, este consumidor, debido a la disminución del precio de X, pasó a comprar 15 unidades más del bien X. 5 unidades, para poner un número más redondo, 5 unidades fue por efecto sustitución, porque el bien se hizo relativamente más barato que el resto de los bienes. Y entonces logró una forma de obtener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes, el que estaba sobre la curva de indiferencia roja, en una forma relativamente más barata. Y el salto que pudo hacer a la otra curva de indiferencia, es decir, este salto que tengo de A, que está en la curva de indiferencia roja, hacia la curva de indiferencia, creo que es lila, no sé si veo bien, es decir, los otros 10 unidades, ¿por qué las puede comprar ahora? Porque tiene un efecto renta o efecto ingreso, porque tuvo, producto de esa disminución de precio, mayor renta real o mayor poder adquisitivo que le permite comprar esas 10 unidades adicionales. Si uno los óptimos, obtengo la curva precio-consumo y de esa curva precio-consumo puedo derivar u obtener, o graficar u obtener nada más, la curva de demanda. Para la curva de demanda, acuérdense, no se puede graficar en este eje cartesiano, porque para tener una curva de demanda tengo que tener en el eje Y precio del bien X y cantidad del bien X. La otra cosa que me tengo que acordar que solamente puedo graficar la curva de demanda del bien cuyo precio se alteró. En este caso, el precio que se alteró es el precio de X, que pasó de ser 18, pasó a ser 10. Entonces, voy a poder determinar, voy a hacer nada más que la tabla de demanda. La tabla de demanda va a tener, bueno, vamos a enderezarlo un poco, si no, no sé para qué. Va a tener precio del bien X, ya sabemos por qué solamente X, porque fue el único bien cuyo precio se alteró. Y una curva de demanda muestra lo que estamos dispuestos y en condiciones de comprar a distintos niveles de precio. Y tengo la cantidad del mismo bien. Entonces, originalmente el precio era 18 de X. Cuando el precio era 18, el consumidor, acuérdense, cantidad óptima, está dispuesto y en condiciones de comprar 30 unidades. Cuando el precio bajó a 10, yo tengo ahora una nueva recta balance, más hacia la derecha, me permitió alcanzar el óptimo 2 y llevarme en la bolsa 45 unidades del bien X. Esto es la tabla de demanda, que si yo lo quiero graficar, vamos a hacerlo así. Acá tendré precio de X, acá tendré cantidad de X. Y lo tengo que hacer en un gráfico distinto. Entonces, si el precio era 18, yo estoy dispuesta y en condiciones de comprar 30 unidades. Cuando el precio bajó a 10, yo estoy dispuesta y en condiciones de comprar, bueno, 45, que bueno, vamos a suponer que esté por acá. Entonces, a 18 era 30 unidades. Cuando el precio bajó, ahora estoy dispuesta y en condiciones de comprar 45. Esta es la curva de demanda de este individuo en particular. Y bueno, creo que ahí pueden ustedes
controlar qué es lo que hicieron, corregir los errores que hayan tenido y sacarse las dudas que se les haya generado cuando intentaron realizar este práctico en particular. Hasta acá es mi participación.